Hola, hoy estamos en el día número 35 de nuestra lectura de la Biblia en un año y este día nos corresponde de leer en el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los capítulos 11, 12 y 13 en el nombre del Señor Jesús. Y pues bueno, aquí comenzamos en el capítulo 11, que Jesús termina de dar las instrucciones a sus 12 discípulos y llegan a él mensajeros enviados por Juan el Bautista, quien estaba en la cárcel, y le hacen una pregunta bastante interesante en el versículo 3 que le dicen, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Me llamó mucho la atención esta pregunta de Juan porque fue el que bautizó al Señor Jesús, el que vio descender el Espíritu Santo como una paloma, el que lo vio cuando venía hacia él recién y lo reconoce y dice, este es, ¿ya? Aquel de que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos, pero hoy día cuando él se encuentra en la cárcel y él no ve que están yendo las cosas a lo mejor como él las pensó y en lugar de libertad ahora se encuentra preso, él mismo como que se confundiera, siento yo, y le manda a preguntar que si él es el que había de venir o si todavía hay que esperar a otro. O sea, ya no estoy seguro si eres tú. Y qué difícil es para uno como ser humano mantener esa cordura, mantener esa cabeza fría, bien pegada a los hombros, ¿no? Como dicen, cuando las cosas no están yendo bien. Así que mucho cuidado de uno mismo en esos aspectos. Me dejaba yo pensando en esto, ¿no? Y bueno, también la respuesta de Jesús, que no le responde de su propia boca decir sí, soy yo, no soy yo, sino que ahora le dice que él vea todas las señales que estaban anunciadas en los evangelios y lo que estaba profetizado. Si vemos todo esto, esto es lo que se había profetizado en el libro de Isaías, de lo que iba a ser el Mesías cuando llegara, y efectivamente los estaba cumpliendo. Y una vez que responde, ahora, ¿verdad? Jesús empieza a hablar sobre este Juan y le dice a la gente, en el versículo 11 me llama la atención que le dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él, más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, aquí en esta tierra vemos a un hombre que según leímos estaba vestido con pelo de camellos, comía miel silvestre, vivía en el campo y con esas características uno no pensaría nada de nadie, lo vería uno a lo mejor hasta en menos, humanamente hablando. Vemos a los indigentes, por ejemplo, la gente que no tiene hogares y los miramos en menos porque viven y visten así, ¿no? También. Pero dice Dios que este hombre, por ser quien era, que venía abriendo camino para el Hijo de Dios, era el mayor de todos los hombres nacidos de mujer en esta tierra. Mas, sin embargo, imagínate, ante esa grandeza de esta tierra, que uno no lo ve así, aún así, el mayor de los hombres en esta tierra es insignificante o es menor que el más pequeño de los seres celestiales que Dios creó, para que como que nos haga pensar un poquito en las escalas de valores que hay en los cielos, que son tan diferentes a las que tenemos en esta tierra. Y ni siquiera nos comparamos por ser humanos, ¿no? Y ahora, bueno, esa gente, justamente por cómo trataban al Señor Jesús y lo compara con lo que habían hecho de Juan, Jesús se pregunta de todas estas personas, ¿no? En el versículo 16, más, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante, dice, a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. ¿Por qué? Dice, porque en el versículo 18, porque vino Juan, quien ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Entonces, no estaba contenta la gente con que Juan no comiera, no bebiera, ayunara y viviera muy austeramente. Mas, sin embargo, dice en el 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Para darnos como cuenta, yo digo, ¿no? Que a la gente muchas veces no hay como darle gusto, especialmente que él le estaba hablando a esa gente farisea, a esa gente súper legalista que quiere que las cosas se hagan según ellos ven lo cuadrado de su mirada de las cosas y no dan lugar a más. Si criticaron a Jesús, precisamente por eso, ¿no? Porque Jesús comía y bebía cuando los fariseos le dicen, y ustedes no ayunan tanto, ¿por qué tus discípulos no ayunan tanto, no? O lo criticaban porque comía y bebía, ¿no? Y decían que era un comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos.
y de pecadores. Entonces, Juan, todo lo contrario, vivía en el campo, separado de la gente, muy aislado, ¿no? Y también lo criticaban y decían que tenía un demonio. Si a Jesús mismo le dijeron que tenía un demonio, como leímos la lectura pasada, justamente, ¿no? En Mateo. Entonces, no hay para darle gusto a la gente que es así como los fariseos, legalista. Y eso a mí me sirve también de voz de alerta para no tratar de complacerlos, porque no lo voy a lograr. Y ahora viene, ¿verdad? Cristo dice que en el versículo 20 comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Cuál era el problema? Que a pesar de ver los milagros no se arrepentían, eran ciudades impenitentes, no se arrepentían. Y por eso les dice, cosa interesante, porque justamente ayer leímos en el libro de Isaías las profecías contra la ciudad de Tiro, y en el versículo 22 les dice Jesús a las personas: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Leímos sobre eso, ¿verdad? Pues bien, aquí vemos que Dios les dice que precisamente por no haberse arrepentido al ver los milagros que se presentaban, iba a ser peor el castigo para ellos, siendo el pueblo de Dios, siendo las ciudades en las que estaban los israelitas. Y también le dice en el versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, porque igualmente no se arrepintieron. En Sodoma también igual hubo perdición, pero no hubo nadie que les predicara, no hubo nadie que hiciera milagros, no hubo nadie que les dijera. Mas sin embargo aquí sí se les estaba diciendo, pero también aún así no se arrepintieron, y por eso iba a venir ese castigo para ellos. Así que mucho cuidado cuando se nos predica algo, mucho cuidado cuando escuchamos algo, porque definitivamente lo que Dios está buscando es justamente un arrepentimiento en nosotros. Y bien, después vemos el versículo 25 que le dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Ay, sí, Padre, porque así te agradó, ¿ya? Y no es solamente niños en la edad, sino muchas veces niños en la malicia, que hay gente que no es maliciosa, que es más inocente, y como los niños que creen lo que se les dice. Y después de eso Jesús nos hace un llamado en el versículo 28, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué interesante ver esto, porque el número 1 nos dice que si estamos trabajados y cargados, vayamos a Él. No que Él nos va a quitar la carga, ni que nos va a quitar el trabajo, sino que nos va a hacer descansar. ¿Y cómo nos hace descansar? Poniéndonos más carga. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí es donde encontramos descanso, llevando el yugo de Cristo sobre nuestra vida, que hacían las personas que araban en el campo antiguamente, cuando no había maquinaria como la que hay hoy día. Pues ponían a los 2 bueyes, uno joven, uno más anciano, y el buey más viejo era el que ya tenía la experiencia de caminar derechito, para hacer los surcos, ¿verdad?, de la tierra. Pero el buey más nuevo era el que tenía la fuerza para jalar, para cargar, y el viejo le iba enseñando al nuevo. Entonces, esa es como la comparativa que se hace, que él nos dice que aprendamos de él, como el que tiene experiencia, y que tenemos que aprender de él: la mansedumbre y la humildad, ¿ya? Y no fingida, sino de corazón. Y bueno, me gusta hacer esta comparación a manera de explicación para mí, porque me resulta interesante. Cuando uno dice de un animal, por ejemplo, voy a decir un caballo, uno dice: ay, este caballo es bien mansito. No quiere decir que ese caballo perdió su fuerza, su capacidad de causar daño, no perdió sus bríos, pero que ahora toda esa fuerza de ese animal, toda esa potencia de causar daño de esa bestia, por así decirlo, ahora se pone en mansedumbre bajo su amo y no le hace daño a su amo, y el amo lo puede controlar aquella fuerza de ese animal, ¿no? Entonces, es la manera en que yo entiendo mansedumbre, que Cristo no dejó de ser Dios, no dejó de ser potente y poderoso, pero Él puso todo su poder y su potencia
potencial, debajo de la voluntad del Padre. Y eso nos enseña a nosotros a ser bueno como Él. Y ahora, lo difícil es llevarlo a la práctica, pero por eso estamos leyendo para poder aprender de esto, ¿no? Y ese yugo dice es fácil y es ligera la carga. Entonces Él nos da su carga simplemente que es un poco más ligera para que podamos descansar. Y bueno, ya paso al capítulo 12, donde leía yo, ¿verdad? Que iba Jesús, dice, por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos lo miran, les recriminan y Jesús les responde, y me voy a saltar simplemente hasta el versículo 7, tú vas a leer todo lo demás, que les dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Yo siento así, ¿no? O sea, que Jesús no estaba como dándoles permiso de pónganse a trabajar en el día de reposo, porque Dios mismo dijo que se tenía que descansar, pero Dios estaba viendo que ellos en ese momento tenían hambre y no podían pasar hambre, y lo vemos más abajo, ¿verdad? Con otro ejemplo que el Señor les da de cómo lo explica. Pero es lo que estaba viendo, que estas personas, sus discípulos, tenían hambre en ese momento y tenían que sustentarse en ese momento, independientemente que era el día de reposo. Entonces, ¿cuántas veces la gente se enfrasca en que el día de reposo, o en este caso para los cristianos en la mayoría, el domingo no se debe de trabajar? Pero yo he pensado a veces, digo, bueno, ¿y si resulta que hay una persona que Dios no le da trabajo toda la semana y justamente le llega un trabajo justo el día domingo? ¿Cuál sería la postura mía? No, es que es el día de reposo y no de trabajar. ¿Y qué acaso a Dios eso le cayó de sorpresa? Digo yo, como que Dios dijo, ¡ah! ¿De veras? No me acordaba que un pobre hombre no había trabajado y justo ahora le viene a caer trabajo. ¿O Dios no sabía? ¡Ay, se me olvidó que no había trabajado y que no tenía ni para comer! ¿O Dios se lo dio ese día el trabajo porque así le plació en su voluntad y con eso Dios le está proveyendo para que coma? Dios lo está justo el día domingo dándole la oportunidad de que él pase por ese campo, por ese sembradío de espigas, le está dando la oportunidad de que estire la mano y que tome las espigas, le está dando la oportunidad de que ese domingo agarre para comer, para su sustento. No es para enriquecerse, no es porque, ay, no me alcanzó para hacer el pago del carro y tengo que trabajar hasta el domingo para sacar. Porque entonces ya esos son los excesos que tenemos en nuestra vida. Yo también. Entonces, no, simplemente empezar a poner en orden las cosas, ¿no? Y cuidar ese día de reposo del Señor, ciertamente, pero si hay una necesidad que significa dejar de comer y que tengo hambre, pienso que Dios lo está diciendo aquí, que hay que tener más bien misericordia y no sacrificios y no condenar a los inocentes, porque hay personas que lo hacen precisamente por eso, no porque lo hagan con esa culpabilidad de estar infringiendo la ley de Dios a propósito, ni por avaricia, ni por afán, ni por ansiedad, sino que es por necesidad de alimento, ¿ya? Bien importante. Y así le dice más adelante la otra pregunta que los fariseos en este caso le hicieron era que si era lícito sanar en el día de reposo, ¿ya? Y bueno, él les responde y les hace una pregunta en el versículo 12. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Era como ¿quién no puede hacer el bien simplemente porque es día de descanso? No puedo ir a hacer un favor, no puedo hacerle el bien a nadie porque tengo que estar descansando porque es el día de reposo. No, entonces Dios les está mostrando que no es tan uniplano en su manera de ver la vida, ¿ya? Y a mí me sirve de enseñanza. Y Jesús viene y sana a este varón en el día de reposo y en la sinagoga, dentro de su propio templo, donde ellos estaban tan enfrascados en querer cumplir la ley a su manera. Y bien, de ahí, bueno, podemos saltarnos ya casi al final de este versículo, el 25, cuando lo están acusando ahí, que si él sacaba fuera los demonios por el poder de Belcebú, del diablo. Y él les dice, Jesús, porque conocía sus pensamientos, en el versículo 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y el 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos?
habían hijos de los mismos fariseos haciendo expulsión de demonios o exorcismos, como le dicen muchas personas, y no lo hacían en el nombre del Cebú. Pero que lo haga otro, ahí es donde está el problema. Lo puedo hacer yo, lo pueden hacer mis hijos, lo podemos hacer nosotros. Y hay gente que se toma prerrogativas que no les pertenecen y que si ellos lo hacen, encuentran la una y la mil excusas por lo cual está correcto, está bien, yo lo puedo hacer y yo soy fulano, yo soy mengano, yo soy tal título, tal cargo, lo que tú quieras en la vida. Pero si lo hace otro, es condenado, es mal visto, es del diablo, está pecando, está mal. Y digo, Dios nos libre como pueblo de Dios de no caer en tales cosas, sino de cuidar ahora de tener ese justo juicio, ¿no? De parte de Dios. Y le dice Jesús mismo en el versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, ustedes dicen que lo hago por el diablo, pero ¿qué tal que si es el Espíritu de Dios hablando por mí? Haciendo estas demostraciones, no hablando, actuando, lo que sea. Entonces, el reino de Dios llegó, el verdadero reino de Dios. No es el reino de decir bajó de los cielos, desde la ciudad celestial. No, se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y de ahí viene algo interesante, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que Dios no perdona. En el versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Así que mucho cuidado, que yo no peque diciendo eso no es de Dios, porque a lo mejor sí es el Espíritu de Dios el que está trabajando, el que está actuando, el que está obrando a través y por medio de esa persona. Como yo quiera ver las cosas, puede ser muy independiente. Los fariseos querían ver y pensar que Cristo estaba haciendo todo lo contrario. No ayunaba, bebía, estaba con publicanos, con pecadores, trabajaba él y sus discípulos en el día de reposo que no se debía, sanaba enfermos en el día de reposo, o sea, todo lo que para su época, en aquel momento, los legalistas, los fariseos lo veían como erróneo, mal, lo tachaban de pecado. Eso era justamente lo que el Espíritu de Dios estaba guiando a Jesús a hacer para la salvación de las almas. Y blasfemar contra el Espíritu Santo y decir que eso no era de Dios, porque decían que era del diablo, ese es el pecado que no es perdonado. ¿Ya? De eso viene hablando aquí, porque no es sacarlo de contexto, es hablarlo dentro del contexto que fue escrito. ¿Ya? Y luego dice en el versículo 31, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Ya? No puede una persona mala ver o hacer cosas buenas ni viceversa. Entonces, si yo soy una buena persona, lo que yo hago va a ser bueno y voy a ver lo demás de otros también con buenos ojos. Pero el que anda, decimos los mexicanos, mirando moros con tranchetes, desconfiando de medio mundo y pensando que todo el mundo está mal, es porque a lo mejor soy yo la que estoy mal, ¿no? O sea, cosa de meditar. El buen árbol por sus frutos se conoce, es lo que está hablando ahí Jesús. Entonces, ahí se conoce una persona por lo que piensa de otros, por lo que habla de otros. Y así que bueno, ahí los escribas y fariseos le demandan una señal a él, ¿no? A ver, entonces, si es verdad que lo que estás haciendo es de Dios, danos una señal. Y Jesús les responde en el versículo 39. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. 3 días pasó Cristo en el vientre de la tierra, sepultado, pero al tercer día resucitó, como Jonás que al tercer día salió del vientre del pez. Esa es la historia, la vamos a leer despuesito, ¿ya? Y esa es la única señal que se les dio. Ellos pedían una señal, o sea, primero no le creían, lo trataban de hacer como caer, a ver qué les respondía para tener de qué acusarlo, y después vienen y le piden, bueno, a ver, si es que es cierto, entonces muéstranos. Pero no le quiso dar. Y a partir de ese momento Jesús como que empezó un poquito a cambiar la enseñanza como hablaba. Pero ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya?
y habla sobre ese tema, o sea, está hablando de estos hombres que son así, de estas personas que están así, y les dice entonces ahora del espíritu que está en ellos. En este tipo de personas les dice, en el versículo 44 que habla de que cuando el espíritu salió, le dice, entonces ese espíritu que salió dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación de gente. Esa gente que es así como estos fariseos, es lo que les espera, porque Dios los tachó de ser paredes blanqueadas, pero por dentro dijo que eran huesos secos. Vamos a llegar a esa parte de la lectura donde Dios les habla de lo que realmente ellos son y los acusa, pero de lleno. Y esas son gente que aparentemente se limpian, aparentemente son muy buenas, pero no hay un cambio genuino de vida en ellos porque no está Cristo en ellos. El hombre no puede cambiar por sí solo. Entonces, cuando una persona se propone, voy a dejar de hacer esto, voy a evitar de hacer aquello, pero no hay un cambio, sino simplemente una decisión humana. No, esa persona dice, pues saca, ¿no? Ese espíritu ya no me voy a enojar, el espíritu de la ira, ya no me voy a enojar, por ejemplo. Pero no fue Cristo el que lo sacó, ni fue Cristo el que lo cambió. Después ese espíritu de ira regresa, pero cuando regresa trae 7 cosas peores. Después ya no nada más te enojas o te airas, sino que a lo mejor llegas hasta los golpes con alguien, ya no te controlas o te dan ataques de ansiedad, de pánico. Yo que sé que puede regresar ahora 7 cosas peores. Entonces creo que se entiende de lo que se trata, ¿no? Así que cuidemos de que sea Cristo el que cambie nuestra vida y que no demos lugar a estas cosas. Y bueno, llegan entonces, dice la madre y los hermanos de Jesús a hablar y le dicen, allí están afuera. Y la respuesta de Jesús llama mucho la atención en el versículo 50, donde dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Entonces, claramente al hacer la voluntad del Padre pasamos a ser directamente la familia de Cristo, ¿ya? Ahí estaban su madre María y estaban sus hermanos, pero ahora él dice que sus hermanos y su madre son aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y ya, para terminar, entonces, vamos al capítulo número 13, donde vemos ahora, ¿verdad?, que Jesús empieza a hablar a la gente en una barca en el mar y les dice una parábola, la parábola del sembrador, ¿verdad? Y los discípulos se extrañan ¿por qué cambió eso? Y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? En el versículo 10 les pregunta directamente los discípulos a Jesús. Y aquí está la razón por qué Jesús hablaba en parábolas. En el versículo 11 les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y sigue más allá hablando de qué manera se cumple la profecía, ¿verdad?, que había. Pero el hablar en parábolas era porque solamente al que Dios le iba revelando el significado de estas parábolas iba a poder entender verdaderamente el mensaje, lo que se estaba hablando, para que no lo entendieran como los fariseos que no tenían oídos para oír, estaban demasiado llenos de sí mismos para escuchar a otra persona y se creían que tenían mucha sabiduría, se creían que tenían mucho conocimiento, pero en realidad no tenían nada. Entonces, hasta lo poco que tenían de Dios les era quitado. Mas, sin embargo, ¿verdad? Dice que a cualquiera que tiene se le dará más. Entonces, si Dios nos daba de su llenura, de su Santo Espíritu, más nos va a ir dando en sabiduría, en entendimiento y en conocimiento, y lo que escuchemos lo podamos entender. Esa puede ser siempre nuestra petición a Dios, de que Él nos dé entendimiento, porque leímos, ¿verdad?, también en Isaías lo importante de tener entendimiento.
Y ahí se va correlacionando la palabra, ¿verdad? Ahora pues en el versículo 18 le dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y ahí les empieza a explicar qué significaba cada una de las cosas que tú leíste anteriormente. Y en el versículo 23, que es donde termina, le dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, perdón, a 60 y a 30 por uno. Entonces, esa semilla es la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas, ¿ya? Y la podemos entender, entendemos lo que se nos está hablando y no solamente entenderla intelectualmente, sino que ahora dice que da su fruto, o sea que la ponemos por obra, produce lo que fue originalmente el intento de Dios de hacer en nuestra vida, con aquella enseñanza, con aquel consejo, lo empezamos a poner por obra. Y a veces lo ponemos como que un montón de cosas y lo hacemos todo tan bien, pero a veces como que le damos un poquito, pero no completamos el ciclo, no completamos la enseñanza, y por eso dice que a veces produce a 100, otras a 60 y a veces a 30. Entonces, a veces todos escuchamos la misma enseñanza, pero como que no todos la podemos llevar a su cumplimiento total. Hacemos una parte, pero no lo hacemos todo, ¿ya? Es ese fruto. O en algunas cosas sí y otras no. Bien, y después ahora les da otra parábola, la parábola del trigo y de la cizaña. Y les dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Luego vino su enemigo y sembró cizaña. El reino de los cielos. Ese es el reino de Dios, ¿ya? Y les dice el Señor Jesús en la parábola, ¿verdad? Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Y vemos a Jesús que les explica después esta parábola, pero le sigue hablando antes de explicársela a sus discípulos, porque está hablándole a la multitud también, ¿verdad? Entonces, ahí la multitud tiene que escuchar simplemente la parábola, así que les habla de la semilla de mostaza, donde vuelve a decir, el reino de los cielos es semejante a. Y otra vez la parábola de la levadura, el reino de los cielos es semejante a. Y así vemos cómo les va enseñando. Y le dice en el versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para cumplir la profecía. Pero vemos ahora cómo el Señor después a sus discípulos, cuando vienen y se acercan a él, ya cuando entraron de vuelta a la casa, ellos le preguntan al Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Ya? No le había quedado claro, no entendido. Yo digo, Señor, ayúdame. Yo puedo ser ignorante una vez, pero déjame hacer mis preguntas para dejar de ser ignorante de por vida. La persona ignorante es aquella que nunca hace preguntas y pasa su vida siendo ignorante. Mas, sin embargo, aquí veo en los discípulos la importancia de hacer las preguntas cuando uno no entiende algo. Y les va explicando el Señor lo que significa esta parábola del versículo 37 al 43. ¿Quién es quién dentro de esa historia? Para que tú lo puedas leer, ¿ya? Y siguen las parábolas, la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, la de la red, los tesoros nuevos y los tesoros viejos, y así Dios les enseñaba. No tenemos tanto tiempo para hablar de cada una, pero que Dios te dé el entendimiento. Y después llega Jesús a su tierra donde él había nacido, ¿verdad? Para tratar de enseñarles. Pero hizo muchos milagros allí, pero dice el versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué tristeza que justamente, ¿verdad?, donde él nació, pero así es muchas veces en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. No nos creen cuando empezamos a hablar de Dios. Si tú eres recién convertido, el primero en tu familia tal vez, ni por mucho que Dios haga un milagro grande en tu vida o ellos vean o tú les cuentes de milagros que estás experimentando dentro de la iglesia o la congregación donde tú vas,
cuesta, porque dice aquí la misma palabra, ¿verdad? Que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Bueno, Dios nos bendiga entonces, el Espíritu de Dios siga hablando a tu vida y te siga ayudando para que tú crezcas en conocimiento. Y pues bueno, esto sería todo. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.